Ya. La clase de día trata sobre el cálculo de la fuerza resultante de las presiones hidrostáticas sobre superficies curvas. Ya, ese es el propósito. Y a este efecto utilizaremos la presentación de PowerPoint que tengo lista. Vamos a usar eso. Déjenme ver un segundo. Está cargando un minuto de mí. Ok. Entonces hagan el favor de avisarme si es que casi se ve la presentación. Alguien avíseme, por favor. No se ve la presentación, Miguel, pero sí está compartiendo pantalla. Ya, déjenme que vuelva a cargar. Vamos a ver, una ventana nueva. Ok, ahora es el PowerPoint. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, esta vez diremos que no sea una superficie contenida en un plano, sino más bien que sea una superficie de forma cualquiera, tal como se observa aquí en la figurita. Veremos. Entonces, este es el espejo de agua, una superficie horizontal. Y dentro de esa superficie, dentro del agua, vamos a insertar un sistema de referencia como el que ustedes observan. ¿Se ve el puntero? Tengo un puntero ahí que está andando. ¿Se ve? ¿Lo viste? Este otro puntero, el del mouse. Este es un rojo que se destaca. ¿Se ve? Tampoco no se ve. Esto no, acá no está. Ya, voy a salirme. Y vamos a usar una ampliación más. Ahí. Ahora sí, ¿verdad? Se observa, ¿no ven? Ya, entonces un sistema de referencia X y Y colocado arbitrariamente. Y dentro del agua existe una superficie, esta verde que ustedes están viendo, sobre la cual nosotros necesitamos calcular la fuerza de presión que actúa en toda ella.
esta superficie, como está en el espacio, puede ser expresada de una forma de emplear las tres direcciones, X, Y y Z, las tres variables. Entonces, es susceptible de ser expresado en forma analítica esta superficie. Aquí tengo. La expresión puede ser una ecuación implícita de las tres variables, X, Y y Z, como ustedes ven acá. Esa es una forma implícita. Y nos sirve para poder identificar a la tal superficie. Lo primero que podemos obtener de ella es que es posible calcular el versor normal a esta superficie. El versor está aquí identificado con la letra. Lo que sí pueden ver es seguramente esto. Estoy resaltando. ¿Ven lo que he pintado con amarillo? ¿Alguien avísenme, por favor? Sí, se ve, ingeniero. Ya, qué bien. Ya, entonces este versor lo calculamos como el gradiente. Aquí está, miren, el gradiente de la superficie. Y dividimos entre la misma magnitud para que sea un vector unitario. Y les hago recuerdo que el gradiente se calcula de esta forma. Las derivadas parciales de esta función, S, de esta superficie, derivada con respecto a una dirección, a la segunda y a la tercera. Entonces tenemos una expresión vectorial para el caso. Y luego le sacamos raíz cuadrada a cada uno de los términos que componen las direcciones I, J y K. Entonces de esa manera obtenemos este versor unitario. La particularidad que tiene este versor es que... No, otro color. Que este versor va a ser siempre... Un segundito, déjenme... Quiero un lapicito. El vector va a ser perpendicular a un punto de la superficie. Pero si tomamos, por ejemplo, este punto, ahí, su versor va a ser perpendicular a ese. Y si acaso consideras este otro punto, su perpendicular va a estar ahí. Esto les hago rememoración de aquello. En cada punto, y como es una superficie en el espacio, va a haber un versor diferente. Lo otro que también hacerles recuerdo es a este cociente, miren, la derivada parcial salud de S con respecto a X, salud, le llamamos los cosenos directores. Y esto que está acá son los cosenos directores del tal versor. Entonces se demuestra que se puede calcular que, dada esta superficie, podemos calcular los cosenos directores para cada una de las direcciones de nuestro análisis del problema. Ok. Entonces la misión es determinar cuánto vale la fuerza resultante. Esta que aquí les estoy mostrando. Y como hemos visto, podemos utilizar un análisis diferencial para poder calcular aquello. Y desde siempre conocemos que la presión se calcula como la fuerza partida por el área. Entonces un diferencial de fuerza será la presión por el diferencial de área. Si estamos en términos vectoriales, podemos sin duda añadirle las flechitas ahí. Entonces eso, el diferencial de la resultante de presiones que está actuando en un punto es la multiplicación de la presión y el área respectiva.
la presión hemos visto que por la ley de la hidrostática es el peso unitario multiplicado por la profundidad a la cual el tal punto está. Solo que en el caso nuestro, eta no es constante. La otra vez era constante cuando decíamos, por ejemplo, si el plano estaba horizontal, entonces eta es constante. Si el plano es inclinado, eta variaba con x y y. Dependía de dónde estamos para que aquello tenga un otro valor. Ahora, por el contrario, son 3. Esta es una superficie. Los 3 describen a una superficie. Miren aquí dice, siendo eta la profundidad del agua hasta el elemento diferencial, esta varía de punto a punto. Eta varía de punto a punto. Por ejemplo, si esta fuera la superficie, un plano, entonces eta varía linealmente. Aquí será pequeña, aquí un poco mayor, hasta ahí. Esta será eta. Pero si la superficie es, por ejemplo, una esfera, ahí está, es la esfera, y eta, medido desde la superficie de agua, pues aquí tendrá un valor, cuando esté un poco aquí será otro valor acá abajo, otro valor hasta ahí, etc. Eta, sin duda, es una función de dónde estemos en el problema. Y hay que integrar. Ok, entonces decimos, utilizando el razonamiento que habíamos aplicado la pasada vez, que si acaso nosotros pudiésemos extender la sumatoria de las presiones sobre todo el área del problema, miren así, obtendríamos la resultante. La fuerza resultante sería la integración de las fuerzas que actúan en cada elemento diferencial, que fuera igual a la integral. Este término sale fuera de la integración. Sería eta, x y z para el diferencial de área, cuando esta operación la llevamos adelante sobre toda la superficie. Pero nos conviene desglosar esta función. Miren, aquí está el vector, el versor. No se van a olvidar de que el área lo podemos expresar así. Esta es una expresión escalar, ahora sí. Este es un escalar. Y este es el versor, el vector unitario. Entonces esta propuesta la reemplazamos acá. Y en lugar de eta, del vector n, el vector normal, colocamos coseno de alfa, coseno de beta y gamma. Entonces tenemos esta multiplicación y el diferencial de área en cada una de las direcciones. Entonces observen, esta es una integral que se extiende en las 3 direcciones. Por supuesto que el resultado va a ser una expresión vectorial coherente con la fuerza también vectorial. Entonces tenemos para integrar eta, que depende de dónde estemos, multiplicado por el coseno de alfa, que también depende de dónde estemos. Y los otros términos de la suma, que tienen igual carácter. Ok, entonces es una integral que aparentemente no fuera fácil de resolver, pero con un truco sí lo vamos a lograr.
Ahora voy a dibujar el sistema de referencia, observen, X, Y y Z, y voy a localizarlo justo sobre este elemento que aquí hace rato les había mostrado. Miren, está acá. Sobre este elemento diferencial yo voy a situar el sistema. Entonces voy a decir, voy a trasladar y voy a colocar aquí, va a estar la vertical, X y Y. Como siempre se puede trasladar los ejes, me valgo de eso. Y digo, sobre el elemento diferencial, sitúo el sistema de referencia. Y de hecho, sé que sobre ese elemento está actuando justamente el vector. El vector que nos da la dirección de la normal exterior al plano. Y hemos señalado de que este vector con el eje X forma un ángulo alfa. Forma uno beta y el tercer ángulo. Entonces estos son los cosenos directores del tal vector unitario. Y ahora me va a convenir verle al sistema desde esta perspectiva. Uy, mi batería se está dando. Un segundito. Estoy andando como gitano, Andrés. No. Sí. ¿Están haciendo algo aquí, jóvenes? ¿Sí? ¿No te van a perjudicar, Galito? No, es que estoy sin señal, estoy ahora sin batería. No, denme nomás, no necesito. Más bien, me van a hacer compañía los jóvenes. Ya, he vuelto a hacer. Ya, ahora les decía, ahora vamos a mirar desde un costado. Este sistema que aquí he dibujado, lo vamos a mirar desde aquí. De esta forma voy a tener al eje X de frente. Miren, en esta figurita, el eje X está saliendo perpendicularmente del sistema. X, Y y Z, X está perpendicular a la pantalla. Entonces, ahora, el sistema de esta forma visto, solamente no estoy girando, no estoy haciendo absolutamente nada, solamente lo estoy mirando desde aquel lado. Lo que yo voy a ver son las trazas o las proyecciones de los ángulos beta y gamma. Estas son las proyecciones de los ángulos que están en el espacio sobre el plano YZ. Y aquí en el costado también puedo verle al diferencial de área. Aquí está el diferencial de área. Y puedo obtener, miren, por el análisis que se puede hacer, una réplica de estos ángulos. Miren, este vector es perpendicular al diferencial de área, que es por definición. Este es perpendicular a este. Y por ejemplo, este que es horizontal, el eje Y, se extiende aquí, y puedo situarle aquí a beta. Miren, este es perpendicular a este lado y este es perpendicular a este lado. Entonces acá lo encuentro a beta. El mismo razonamiento sigue. Esta vertical es perpendicular a esta horizontal. Y como este vector es perpendicular a este lado, acá lo vuelvo a encontrar a gamma. Lo otro. Esta es la traza, lo que estoy viendo aquí es la proyección del diferencial de A. Y porque se ha formado aquí dos catetos, miren, acá hay dos catetos de un triángulo, y este lado, miren, esta vertical queda perpendicular al eje Y, le voy a llamar diferencial de A sub Y. Sub Y porque es perpendicular al eje Y.
De igual manera, este lado es el diferencial de área, pero lleva el subíndice Z porque le resulta perpendicular al eje Z. Entonces acá se pueden hacer disquisibles. De la misma manera, si es que al caso el sistema yo le viera desde este otro lado, no, desde arriba está mirado este. Sí. Si ahora más bien miro desde acá, voy a ver el eje X aquí, el eje y la proyección del diferencial de área. ¿Bien? El vector normal que está acá y los ángulos. El ángulo alfa, por definición hemos dicho que es el ángulo que se conforma entre el vector normal y el eje X. El beta es con el eje Y. Y utilizando el mismo razonamiento, como lo señalaba hace rato, podemos encontrar un alfa en este triángulo que se forma. Y ahora comenzamos a definir. Puedo decir, en este primer triángulo definamos lo que es el coseno de beta. Coseno de beta va a ser el cateto adyacente, este, frente a la hipotenusa. La hipotenusa es este diferencial de A. Entonces tengo este cociente. Y de ahí puedo despejar, perdón. Puedo despejar. Y aquí despejo. Esta medida, diferencial de A sub Y es igual a coseno de beta diferencial de A. Despejamos de acá. Y de similar manera procedo con el otro lado. Por ejemplo, defino el coseno del ángulo alfa. Coseno de alfa va a ser el diferencial de A sub Z frente a la hipotenusa. Y me aboco al último que nos queda. Coseno de alfa, este, va a ser el cateto adyacente, este, frente a la hipotenusa. Y de similar manera encuentro estas expresiones. Esta, A sub Z y A sub Y. Elementos que me permiten reemplazar en la ecuación. Miren, en la ecuación anterior teníamos esta relación. Coseno diferencial de A, coseno de beta con A y coseno de gamma con respecto a K. En lugar suyo reemplazo lo que hemos encontrado. Diferencial de A sub X, diferencial de A sub Y y diferencial de A sub Z. Todos evidentemente multiplicados por eta. Entonces, ahora, miren, ¿qué significa? Esto es lo importante. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que efectuar la integración de una superficie en el espacio, pero en la proyección. Este es un elemento diferencial que está perpendicular al eje X. Bien, a ver. Esto realmente es importante, el concepto, no tanto el concepto. Z y E. Entonces, este es un diferencial que resulta perpendicular al eje X. Nos quiere decir que está aquí contenido. Está contenido. Miren, este elemento pertenece. ¿Cómo se pertenece? Creo que es así. Al plano YZ. Este otro es un elemento diferencial
que es perpendicular al eje Y. Este es el elemento diferencial. Voy a dibujarlo, así debería verme chiquito. Este es perpendicular al eje y que está incluido, creo que es así, en el plano XY. Miren, si tengo que integrar, lo tengo que hacer en estos planos. ¿Y qué son, jóvenes, estos planos? Son las proyecciones. El verde y el azul son las proyecciones sobre estos planos. Eso me permite, miren, con el análisis que hemos hecho, me permite efectuar la integración ya no sobre la superficie, sino sobre figuras planas, figuras contenidas en los planos. De esta forma, observa. Es la integral de la profundidad sobre el plano, en este caso YZ, sobre el plano XZ y el plano XY. Entonces ahora está aquí ya en forma explícita. Sobre este plano debo efectuar la integración. Y esto, por supuesto, que puedo verle como la descomposición X, Y, Z. Es igual que esto. Se pidieron hasta aquí 244 R sub X. ¿Y cómo sujetamos? Así sujetamos, igualito que esto. Mira, listo, ahí se cierra. Entonces hay una resultante que resulta paralela al eje X. Una en dirección Y, por ejemplo así. Y una R sub Z. Esa es así. Todo lo que vayan a inventar después de hojas, pintar, insumos de escrito material superior. Bien, seguiremos. Entonces, se puede el problema desglosar en su forma vectorial, pero tratándola en cada una de las tres direcciones. Ya, hasta acá, preguntas, por favor. Preguntas, por favor. Wilson. ¿Preguntas, Wilson? Josué. Todo claro, Inge. Ya, ok, gracias. Ya. Ahora nos queda por averiguar eta. Y de la misma forma que hicimos la pasada vez, vamos a utilizar. Imaginemos que aquí está la superficie de agua. Está retratada por esta línea. Y en nuestro sistema de mirar, tengo desde el eje Y perpendicular a la figura, a los otros dos que definen el plano, X y Z. Y esta línea roja es la superficie, la traza de la superficie
estamos analizando. Entonces estamos intentando encontrar la fuerza resultante sobre eso. Entonces miren, vamos a hacer exactamente el mismo análisis. En esta proyección de la superficie sobre X y Y, tenemos el área esta. Este es el área. Y vamos a tomar un elemento diferencial, así como este que estoy señalándoles, el cual está ubicado a una profundidad genérica, como la que ustedes ven. Y tenemos como misión encontrar la profundidad del centro de gravedad sobre esta proyección. Bien, sobre esta proyección. X, Z. Así. Entonces, como hemos definido el centro de gravedad, las coordenadas del centro de gravedad, utilizamos lo que la pasada vez habíamos encontrado. Eta sub G es la profundidad al centro de gravedad de la proyección de la figura en el espacio, esta vez sobre X y Z. De igual manera, si es que acaso le mirase desde la otra perspectiva. Por favor, quiero más que me hagan chicos. Julito, a ver un ratito, bajen la voz, por favor, estoy trabajando. Esta otra expresión. Esta es la superficie, es la proyección Y y Z de la superficie en el espacio sobre este sistema. Entonces calculamos esta profundidad utilizando estas relaciones. Y esto solamente es una propiedad geométrica. Una propiedad de la geometría. Al final obtenemos esta expresión. La resultante en cada una de las direcciones es el peso unitario del fluido y la profundidad al centro de gravedad de la proyección en dirección del eje X. Peso unitario, profundidad al centro de gravedad de la proyección sobre el plano que les resulta perpendicular al eje Y. Y lo mismo para la otra dirección. Y aquí están las explicaciones. Entonces, estas dos son las composiciones de esta. Aquí voy a dibujar. Entonces, sobre la figura en el espacio, ahora es proyectado así, digamos. Estas son las proyecciones. Si este es Y, este es X. Este es A sub Y. Este es A sub X. Ahora, yéndonos a las tablas y conociendo la figura, nosotros emplazamos la profundidad de la superficie de agua. Aquí arriba va a estar la superficie de agua. Y encontramos de esta figura su centro de gravedad. Su centro de gravedad está acá. Y de esta, imaginemos, el centro de gravedad está ahí. De esas figuras, en las tablas encontramos su centro de gravedad. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nada más calcular esta profundidad. Esta es la profundidad del G en el plano YZ.
que le resulta perpendicular al eje X. Este es el eje X. Esta es la profundidad eta sub G, porque es el centro de gravedad, en el plano YZ. Este es Y, entonces este es XZ. Miren, de esta forma, lo que es un cálculo en el espacio, que se puede hacer sin duda, puede ser también determinado cuando trabajamos en las proyecciones. Esta es una proyección, esta es la otra proyección. Y naturalmente, una no va a estar arriba y esta otra proyección va a estar abajo. No. Estas corresponden y se van a intersectar en un mismo punto aquí. ¿Y qué va a ser la proyección? Digo, va a ser el punto al cual está el centro de gravedad de la figura en el espacio. Entonces aquí está señalado. Las dos proyecciones y también esta otra contra la vertical, que es la profundidad al centro de gravedad de la superficie. Voy a hacer otro dibujo para que se vea de otra forma. Digamos, este es el centro de gravedad de la superficie. En el plano. Les quiero decir, este punto que está en el espacio tiene su proyección sobre este plano y sobre este plano. Pero también está ubicado en el sentido vertical. Es la profundidad al centro de gravedad. Digamos, aquí está la superficie de agua. Esta es eta sub S. Entonces, estas son sus proyecciones de la tal vertical. Y aquí, por supuesto, lo que les había señalado son las proyecciones de la superficie en el espacio contra los planos señalados. Aquí les he dicho A sub X, sub Y y demás, son como si fueran las proyecciones. Como si alguien alumbrase con una linterna lo que queda proyectado contra las caras X, Y, X, Y, Z y Y, XZ serían las sombras de aquel. La componente vertical, esta otra, la podemos ver, miren la proyección sobre la vertical, la podemos ver como el peso del fluido encima de la superficie. Voy a dibujar una vez para que quede claro. Primero era el sistema de referencia. Y el agua. Ahí está el agua. Y aquí abajo hay una superficie. Desea calcular la fuerza resultante en dirección vertical. ¿Qué hay que hacer? Nada más desde estas esquinas levantar hasta arriba y aquí se va a formar un volumen. A ver si se ve bien hecho. Y acá hay un volumen que se forma. Ese volumen
va a ser el valor de R sub Z. Va a ser gamma multiplicado por W. Entonces, esto nos va a dar unidades de peso. Es decir, cuánto es la presión contra la superficie por efecto de la dirección vertical únicamente. A ver, vean ahí, jóvenes. Quiero preguntas hasta acá. Ya, ok, jóvenes. Entonces, denme, es las 8 en mis relojes, 9 y 8 minutos. A las 9:20 voy a volver a conectarme para mandarles un trabajo. Entonces, estén revisando lo que hemos avanzado hasta el momento. Para la siguiente clase se los voy a preparar ayuda de memoria. El jueves simplemente tengamos nuestra clase. No alcanzo a completar. Listo, con eso hemos concluido la clase de hoy. Gracias.